there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Sí, perdón. Sí es el mensaje de la cruz, ¿verdad? Aquí estamos, comenzaremos otra vez. Adelante. ¿Estamos listos? Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que comenzamos en vivo, así que no podemos comenzar otra vez. Así que... Entonces estamos sí, listos. Tenemos que comenzar otra vez. Sí, bueno, comencemos desde arriba. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Paris Reagan, Lauren Larson, Dr. David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Lauren, ¿tenemos campañas próximamente o no? Sí, señor, este fin de semana voy a ir a Bradenton, Florida, con Joseph y Grace, pero voy a pedirle a Joseph que le dé los detalles en relación a esto. La siguiente semana voy a ir en Crowley, Louisiana. Es el 18 y 19 de noviembre. Voy a estar con el pastor Doucet el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Este es Crossway Fellowship Church en BFW Drive y espero que estén los dos servicios. Joseph, ¿usted podrá decir lo que le faltó a él? Sí, puedo. Vamos a estar a las 7 de la noche el viernes solo y el domingo de la mañana. Voy a predicar el viernes en la noche y Grace va a ministrar el sábado en la mañana. Vamos a cantar juntos y vamos a regresar el domingo. Pero mi papá va a predicar a las 6 de la tarde el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Happy Gospel Church, Bradenton, Florida. Se está cerca de Tampa, Florida, alrededor de ahí. Me gustaría verlo. El pastor Bill Bailey es el pastor de la iglesia. La mayoría lo conocen. Estamos esperando estar ahí con su congregación. Doctor Watts. Sí, señor. Este fin de semana voy a estar en Scottsboro, Alabama, en Pine Island Missionary Baptist Church a las 6 de la tarde el sábado y a las 10 de la mañana el domingo con el pastor Joey Beck y tenemos un evangelista de música. Vamos a tener un buen tiempo en el noreste de Alabama. Y el próximo fin de semana, el sábado 18 de noviembre, voy a estar en New Hope Center, Richville, Washington. Un servicio a las 10:30 de la mañana, el sábado y el domingo, el 19, voy a estar en First Assembly of God en Omak, Washington, para un servicio a las 10 de la mañana y 11 de la mañana. Son con el pastor Richard Lee y él pastorea las dos iglesias. Estoy esperando estar en el oeste. Doctor Watts, me di cuenta de que usted está yendo a iglesias bautistas. Sí. Varios se han comunicado conmigo y los dos como personas están sintonizando y yo le digo que enseguida le digo que soy pentecostés y voy. Bueno, me alegra escuchar eso. De hecho, sí, varias iglesias bautistas y metodistas me han estado invitando para este próximo año, así que este mensaje está saliendo a todas las denominaciones. ¿Le han pedido que predique cierto tema? Algunos de ellos sí, algunos dicen específicamente queremos que predique el mensaje de la cruz. Queremos que nos lo explique, queremos que predique de qué es de lo que usted habla en el estudio en la palabra, queremos que nos mencione y nos diga qué es lo que habla en el mensaje de la cruz. Me alegra escuchar eso, muy bueno. Tremendo. Dave. Nada por ahora. Muy bien, Dr. Dupree. Tampoco. Reagan. Paris. Acabo de regresar de Kenny, Oklahoma, en Beth's Ministries y solo le quería agradecer a el ministerio ya por la hospitalidad que nos mostraron. Conocí a mucha gente maravillosa y Dios está haciendo cosas grandes en ese ministerio en Oklahoma. No tengo campañas próximamente, pero del 25 al 28 de enero vamos a tener los días de campus de JSBC. Sería maravilloso que comenzaran a hacer sus planes para ser parte de todo esto.
nosotros sí pueden ver toda la información allí en pantalla. La edad de los 16 a los 18 y todo esto coincide con nuestro avivamiento en Crossfire. Queremos invitar a todos los grupos de jóvenes para que vengan a Baton Rouge para el servicio ese viernes. Vamos a tener un tiempo de avivamiento, vamos a tener adoración, predicación y el sábado tendremos adoración también. Si están interesados en JSBC pueden venir y de hecho pueden quedarse en las instalaciones o se pueden quedar con la familia, con el Ministerio de Jóvenes con el que vengan, depende de ustedes. Pero las edades de los 18 a los 16 o 16 a 18 se pueden quedar con nosotros, estar en las clases, en capilla y experimentar qué es estar en JSBC. Les animamos a estar con nosotros si es posible. Y bueno, la fecha límite para registrarse será el 31 de diciembre. Hay un espacio limitado, así que si están planificando quedarse con nosotros, hemos tenido ya muchas registraciones, así que queremos que todo el que quiera venir y quedarse con nosotros, necesitamos que se registren el 31 de diciembre. Bien, Amén. cada uno de estos ministros, donde quiera que ellos van, si ustedes pueden llegar hasta allí, no se lo pierda. Será de bendición. Vamos a continuar, Dave, con Efesios. Bueno, tratamos con esto ayer, pero para empezar, versículo 20, capítulo 2 de Efesios, por favor. Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y profetas. Apóstoles lideren como liderazgo bajo el nuevo pacto y los profetas habiendo sí servido en esa capacidad bajo el antiguo pacto. Bien, voy a hacer una pregunta, por favor. Sin el bautismo con el Espíritu Santo, hay muchos individuos que caen bajo el encabezado de apóstol o profeta. El Espíritu Santo tiene avenida para llamarles si no son bautizados con el Espíritu Santo así. Creo que los llamados existen desde antes de la fundación de la tierra. Es lo que se nos dijo de Jeremías. Desde antes que nacieras, te llamé. Así que el llamado quíntuple del evangelista, pastor, profeta y maestro es un papel dado por Dios al individuo. A eso me refiero. Entonces el llamado o la efectividad del llamado creo que es afectada por el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos creen en el oficio del apóstol y profeta. Realmente está fuera de mi comprensión. Hermanos, ¿qué piensan? ¿Usted piensa que en un mundo apostólico no hay pentecostales o hay no pentecostales que operan en una participación apostólica? Porque aún entre los no pentecostales hay un empuje para establecer iglesias y establecer iglesias, así que hay aquellos que sirven en una manera apostólica en el sentido de que dirigen muchas iglesias, son más supervisores y son vistos como el padre espiritual. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con profetas, no, realmente no conozco yo de alguien que puede trabajar en ese oficio fuera de ser pentecostés, o de creer en el pentecostés, pero extensamente creo que hay algunos en el mundo no pentecostés que tienen un poco de una participación apostólica en cuanto a la definición. El día de hoy, con los que no son pentecostales, no reconocerían la terminología de apóstol o profeta. No está diciendo que no lo hagan. La pregunta es si operan en ese oficio o si es posible que puedan tener los dones del Espíritu en este respecto y realmente no crean en el bautismo con el Espíritu Santo. Creo que el llamado, como dijo el hermano Loren, el llamado está allí. Sea que lo reconozcan y anden en él o no. Bueno, creo que ellos andarán en él al grado que tengan confianza y fe en Jesús para hacerlo. Y como usted dijo, probablemente no lo referían como un apóstol o un profeta, pero el Señor puede usar la predicación a alguien predicando porque la Biblia está ungida. El Señor puede ungir al predicador para ser profético en su presentación, aun si no se dan cuenta que están siendo útiles proféticamente, pero no sé si no cambian el oficio de profeta. Ustedes probablemente
definen esto o lo definieron mejor, la etapa, bueno, mejor definido la posición del apóstol en el Nuevo Testamento. Tenemos una mejor definición porque no estamos escribiendo las escrituras, no están anexando al Nuevo Testamento. Bueno, allí es donde muchos lo dicen. Una vez cuando se terminó el canon de las escrituras, ya no son útiles los apóstoles. Correcto. Algunos dicen esto, yo no creo que es así, creo que es distinto en el contexto moderno. Creo que hay gente históricamente que ha tenido un impacto tremendo. Por ejemplo, podemos ver a los grandes despertares, algunos de los individuos que Dios ha usado y posiblemente en estas áreas, y una vez más, sin reconocer Ujú. tal vez la terminología, pero hay gente que Dios ha designado y usado de una manera tremenda para impactar a veces a todo el mundo, pero aún a países. Cuando leemos y estudiando todos estos años, ustedes que han tomado mucho tiempo en esa capacidad, ¿han leído algo que mencione apóstoles o profetas en este tiempo? Bueno, parece que los cesacionistas, hermanos, ayúdenme si es posible. Los cesacionistas han descartado la posición del apóstol y profeta. ¿Tengo razón o no? Sí. Y de hecho muchos de ellos usan estos versículos aquí para afirmar su posición y decir que ya no existen porque el fundamento ya se estableció. El fundamento siendo el canon de las escrituras. Así es. Entonces los dones, y ellos dicen eso de la totalidad de los dones en la misma manera. 1 Corintios 13 usualmente es referido allí. Así que los cesacionistas realmente no están buscando los dones del Espíritu y en algunos casos tampoco están buscando algunas de las posiciones que se dan en el llamado quíntuple. A eso me refiero. Sí, los cesacionistas y los cesacionistas, supongo que especialmente hoy en día están moviéndose, algunos están firmes en la idea de que no hay apóstol, no hay profeta, no hay dones, pero otros están regresando hacia un reconocimiento de los dones, etcétera, etcétera, aunque eso es en lo que ellos fueron formados, eso fue lo que se reconoció. Pero usted hizo la pregunta, ¿podrá una persona, el apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, puede operar sin el bautismo con el Espíritu Santo o no? Yo diría que sí, pero una vez más, la efectividad de ese llamado quíntuple, y hablamos de esto el día de ayer, el llamado quíntuple son ministerios verbales y el bautismo con el Espíritu Santo ayuda con el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía de acuerdo al libro de Apocalipsis. Entonces, poder compartir el testimonio bajo la unción del Espíritu Santo es lo que nosotros deseamos. Y han habido grandes predicadores a lo largo de los años, hermano Swagger. Tal vez Charles Spurgeon sería un ejemplo de personas que diríamos que no era bautizado con el Espíritu Santo, pero si usted estudia sus escritos, una de las cosas que podremos ver en la vida de Spurgeon es un deseo desesperado para que llegue el Espíritu Santo cada vez que él predicaba. Y él dijo que no quería entrar al púlpito sin eso. Así que hay un sentido en el que Dios puede usar a alguien basándose en su fe, su deseo, su confianza en el Señor, pero no eliminemos el equipo que se nos ha dado en el nuevo pacto. El bautismo con el Espíritu Santo es servicio para el poder o poder para el servicio. Y yo compararía eso con Hebreos 2:4, que Dios les dio testigos con señales, prodigios, milagros, dones del Espíritu Santo. Y Lucas 4:18 y 19, donde Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio. Así que esas cosas son los beneficios del bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo a como lo puedo ver yo. Poder para el servicio, la habilidad de profetizar, proclamar a Cristo y las señales, prodigios y milagros y la operación de los dones, 1 Corintios 12. Creo que todo eso está conectado al bautismo. Personalmente es lo que creo, ¿no? No se llaman apóstoles, no se llaman a sí mismos profetas. Yo creo que ellos, la mayoría, dice que todo cesó
con el cierre del canon de Correcto. las Escrituras. Y así que si hay alguna fe allí, para ello no va a ser evidente. Va a ser algo muy limitado. Y como el hermano Loren mencionó, a menudo se dirigen a la escritura en 1 Corintios capítulo 13 con respecto al versículo 8, donde dice que el amor nunca falla. Y hay 4 cosas que este versículo nos presenta específicamente. El amor nunca falla. Bueno, todo lo que tenemos que hacer es leer un periódico, ver las noticias y veremos a la gente hoy que está más dividida de lo que jamás hemos estado. Y luego dice que sean lenguas, cesarán, sean el conocimiento, desaparecerá y profecía fallará. Entonces tomamos estas 4 cosas y nosotros tomamos un aspecto de allí, las lenguas cesarán. E ignoramos las otras partes. Sabemos que las profecías han fallado, pero eso está hablando de que si yo me levanto y les digo a ustedes, así dice Jehová, usted va a ir a Pango Pango. Esa es una profecía personal e individual, la profecía contenida en la palabra de Dios con respecto a la segunda venida, el arrebatamiento. Esas profecías no van a acabarse ni fallarán. Luego dice ciencia. Nuestra ciencia no ha menguado. La ciencia el día de hoy ha aumentado, ha avanzado. Tenemos más acceso a la ciencia y el conocimiento el día de hoy que en toda nuestra vida. Así que quieren tomar una porción de esa escritura e ignorar el resto. Así es, así es. El pensamiento de que si se puede ser un apóstol fuera del bautismo con el Espíritu Santo, sí, debería, no, podría hacerlo, pero no debería. Creo que el hermano Dave resalta algo que me acaba de hacer pensar, mencionando a personas como Finney, John Wesley y Spurgeon, quienes tenían realmente un ministerio apostólico, se hayan dado cuenta ellos o no, no sé si se hubiesen llamado ellos así, pero es posible. Aún si niegue tal vez el don, todavía sigue siendo usado. Así que como dijo el hermano Larson, ¿por qué no va a querer aprovechar todo lo que Dios ha provisto para nosotros? Y si usted va a ser un padre espiritual, una persona que dirige a personas, obviamente debe de ser bautizado con el Espíritu Santo, pero ¿podría sí, debería de hacerlo? No. Así es. Bueno, la definición de estos hermanos sobre los dones del Espíritu realmente es una excusa de $9. Varía de Y proclamación a proclamación. la palabra de sabiduría y los dones de sanidades, doctores y enfermeras, dicen. La palabra de ciencia, alguien que tiene mucho conocimiento, y esa no es la explicación de esos Correcto. dones. Y estos son dones sobrenaturales dados para ayudar al cuerpo en la presentación de Cristo. En nuestra era moderna, más allá del comienzo pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo, hemos visto a hombres como Billy Graham o estoy pensando en Adrian Rogers, ¿verdad? Adrian Rogers. Sí. Ambos hombres que yo disfruto escuchar, que tuvieron una poderosa, un poderoso mover de salvación, pero no veían el Espíritu Santo, como Charles Stanley, que tuvo un gran impacto sobre la gente a lo largo de los años a través de su ministerio. Entonces, la obra se puede hacer sin el bautismo con el Espíritu Santo, pero yo aún mantengo que el bautismo con el Espíritu Santo es parte de el equipamiento que Dios ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento y que debemos buscarlo y experimentarlo y depender de ello. No solamente pasar por la rutina de ser lleno con el Espíritu Santo en cierto día y pensar que ahora no se requiere de nada más que esa experiencia, sino más bien desarrollar una sensibilidad al Espíritu, la dirección del Espíritu para el ministerio, depender siempre, 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 dependiendo más de la unción, la presencia del Espíritu en nuestro ministerio. Eso tiene que ser, creo yo, un requisito para cada ministro del Evangelio, sin importar cuál sea la posición.
Así es. Y tenemos que tener una definición clara de la palabra apostólica o apóstol, porque si va por el sureste de Texas y va a Luisiana, ve muchas iglesias apostólicas que se llaman así, eso denota una creencia de la unicidad Sí. pentecostés, ¿no? Y mucha gente temen el término apostólico, o hay personas que se presentan como yo soy el apóstol tal y tal, y eso realmente nunca le he conocido, pero yo tengo tarjetas que dicen de una persona que me ha dado y me dice, soy profeta tal y apóstol tal y tal. Sí. Y pienso yo, bueno, cada persona que opera en ese don apostólico, no creo que se hace una tarjetita llamándose a sí mismo apóstol, tal vez otros le llamen así. Escuché un poco de la programación ayer, creo que alguien aquí dijo, un apóstol verdadero va a tener una voz que esté alcanzando una gran cantidad de personas de la nación o del mundo, ya sea. Y no creo que es un título que nosotros nos ponemos. Me parece que las posiciones denominacionales, el obispo, el superintendente, el obispo, no necesariamente tienen el don de apóstol, tal vez tengan la posición, que es una posición apostólica, pero no tienen el llamado. Han habido hombres que han sido superintendentes o obispos o supervisores que han tenido ese don apostólico. Sí. Simplemente porque tiene un título no quiere decir que usted sea un apóstol. Correcto. Porque usted tenga un título no le hace a usted un pastor. Así es. Porque Solo haya sido votaron por usted elegido. tampoco. Exacto. Yo estuve en una elección distrital en una ocasión y había muchos nombres nominados y un nombre salía una y otra vez, habían 2 votos y el próximo voto y seguían cambiando los nombres, 2 votos hasta el final. Entonces hubo un nombre y hay 2 votos y bueno, esta persona y una esposa seguían votándose el uno por el otro y finalmente quitaron los 2 votos, así que no tenía suficiente para ser nominado. Así que bueno, y piensas tú que el Espíritu Santo no era el autor de eso, ¿verdad? No lo era, no fue lo que el Señor quería y era alguien tratando de ponerse o catapultarse a esa posición eclesiástica y estuvimos hablando en una ocasión, hermano Swagger, y usted conoció a J. Don George y su hermano King George. Y J. Don George fue un gran pastor de una iglesia fantástica en Dallas. King George era el superintendente distrital de Nuevo México, de ese distrito. Y en una ocasión el hermano King predicó en un seminario cuando yo estaba estudiando mi primer título. Y yo pude hablar con él un momento. Y fue realmente una persona muy, muy especial. Y yo le dije, hermano King, yo le amo a usted, pero yo prefiero ser como su hermano y tener solo una iglesia que en lugar de supervisar tantas iglesias como usted. Y él me dijo, oh, yo también quisiera lo mismo. Eso me llamó la atención. Por eso una posición está allí, pero obviamente no podemos ponernos en esa posición y no podemos nominarnos a una posición simplemente porque le nominen. No quiere decir que eso sea lo que el Señor le ha ungido a usted para hacer eso, ¿no? Es un peligro en ese tipo de ambiente denominacional, ¿no? Hay dones específicos que Dios ha dado para propósitos administrativos. Lo podemos ver en Romanos 12. Y Sí. esos son dones importantes, pero deben ayudar al ministerio quíntuple en su trabajo, en su labor. No son posiciones de poder y no son entidades espirituales que vengan a anular lo que Dios está haciendo a través del apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Pierden su efectividad cuando se convierten en el esfuerzo controlador de todo lo que se hace para el reino de Dios. Y tristemente, denominaciones, iglesias pueden operar en ese ámbito en vez de, como Pablo lo dice, sometimiento uno al otro, en vez de reconocer el don que se opera en el otro hermano y lo promovemos, peleamos para estar en control. Pero Pedro dijo que debemos alimentar el rebaño de Dios. No debemos ser dueños de ellos o señores de ellos. Tenemos que balancear esa responsabilidad administrativa y gracias a Dios por buenos administradores, pero no deben estar dirigiendo todo
por encima del ministerio quíntuple, porque esos son los entrenadores espirituales de la iglesia. Bueno, de hecho, no estamos, sí tenemos juntas y mantenemos minutos de las reuniones, pero perdimos muchas cosas en la política de todo. No tenemos un hombre de Dios que tenga la visión de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Es limitado eso porque los comités y las juntas y juntas de dirección realmente ahorcan eso y obviamente pues yo no veo un patrón bíblico donde Dios tenía un hombre de Dios llamado a hacer algo y tenía que someter todo a aprobación a una junta. Realmente me siento agradecido por las juntas que tuvimos en las dos iglesias que yo pastoreé, que fueron muy buenas conmigo y eran buenos hombres y no peleaban en contra de lo que yo trataba de hacer, pero hay muchas iglesias que limitan la labor del pastorado y la visión del pastorado porque hay gente que quiere control y poder y no quieren respaldar a sus pastores y ayudar a su pastor y orar por su pastor y trabajar con el pastor, trabajan en contra del pastor. Cuando el Señor nos llamó a empezar en la radio, salimos al aire con 13 estaciones y luego avanzamos a 600 estaciones. El Señor me dijo que enseñase sobre el Espíritu Santo en aquel momento y lo hice, bueno, durante varios años de manera ininterrumpida. Y el Señor usó ese programa tremendamente. Bueno, yo fui llamado a Springfield, a la sede de la denominación en ese momento de la que éramos parte, porque teníamos que tener un estatus no sin, vamos a decir, una organización sin fines de lucro que nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, de poder hacerlo, pero eso era en contra de las asambleas de Dios. No se podía tener una organización de esa naturaleza. Y fui, los oficiales, digo yo, todos estaban allí, ¿no? La mayoría estaba allí, si no todos. Y recuerdo que uno me preguntó, ¿y si le decimos que no, usted no puede hacer esto, lo va a hacer de todas maneras? Yo dije, sí, Dios me llamó a hacer esto. ¿Les obedezco a ustedes o le obedezco al Señor? Y ellos dieron el permiso. Yo fui la primera persona que se le dio el permiso, digamos, para tener este tipo de organización. Y las campañas de sanidad divina en los 50 y 60, eso todavía estaba allí. Y ellos obligaron a predicadores que tenían un mover de Dios fenomenalmente salir de la denominación, que eso le hizo mucho daño y por lo menos afectó al ministerio de esos individuos y algunos trataron de trabajar sin la situación de los impuestos y todo eso. Pero de todas maneras le doy gracias a Dios que finalmente estuvieron de acuerdo y bueno, la secretaria de la denominación llegó a la oficina, creo que ella había estado allí escuchando y yo estoy pensando para que usted no pueda hacer eso, dijo él. Le dije yo, bueno, lo lamento que usted se siente así. Y querían que yo dijera, asumo, que querían que yo dijese que yo no lo iba a hacer si me decían que no. Pero yo no podía yo hacer eso. Tuve que decirles, me lo aprueben o no, lo voy a hacer. Dios me está mandando a hacerlo. Sí, yo me he enfrentado a ese mismo tipo de cosas a una escala mucho menor cuando estaba viniendo a este ministerio. Yo aún soy ordenado en las asambleas de Dios. Han cambiado bastante. Sí, han cambiado mucho. Y en mi distrito, en el norte de Texas, cuando presenté lo que estaba haciendo con mi presbítero y con la oficina de distritos, nos apoyaron mucho, pero hay otros distritos que yo no creo que lo hubieran sido, pero ellos votaron, hicieron algo especial porque se supone que uno debe, donde quiera que uno vive, es donde la ordenación se supone que debe estar, y nos permitieron permanecer en el norte de Texas y nos apoyaron mucho en lo que estábamos haciendo. Yo aún recibo buenas noticias del norte de Texas. Después de llegar a este ministerio, el doctor Gray también está en el norte de Texas, así que no puedo hablar por otros distritos, pero en cuanto al norte de Texas,
siempre ha apoyado y contribuido, pero yo estaba preparado después de recibir mis credenciales en las Asambleas de Dios, 20 años para esas fechas, estaba preparado, si me decían que no podía mantener mis credenciales, estaba preparado para entregarlas, porque yo sabía que esta era la puerta que Dios había abierto y sabía que era donde Dios quería que estuviéramos, así que Hay que obedecer a Dios. tenemos que obedecer a Dios y como ya se dijo, muchos grandes hombres de Dios han sido ahogados o han tratado de callar lo que Dios ha querido hacer por el control, por el celo, por causa del control, por causa de querer controlar todo. Y bueno, es una vergüenza que la marca se convierta en algo más importante que el individuo. Ujú. Discuten y promueven la marca, o si usted se está haciendo más grande que la marca, en su caso y en el caso de David Wilkerson, ustedes eran más grande que la denominación y eso no les gustó a ellos. Bueno, no diría eso. Yo lo digo confiablemente, si nos fijamos en la historia, ustedes dos estaban haciendo cosas para las cosas para la obra de Dios mucho más allá de lo que la denominación estaba haciendo y a algunas personas no les gustó eso. Eso es control político. Lo que sucedió con Exactamente, eso. todo se trata de control. Bueno, gracias a Dios, cuando yo vine para acá, mis líderes en la iglesia de Dios no solamente lo permitieron, pero me motivaron a hacerlo. Y muchos de Maravilloso. ellos dijeron, Doctor Dupree, gracias que usted va para allá. Nos Gracias a agrada. Dios. Creen en lo que Aprecio eso están, mucho. lo que se está predicando y que ellos conocen la unción de Dios que ha estado aquí en este ministerio, pero realmente no es una denominación quien llama y nos da la unción. Así es. Eso tiene que venir de Dios. Ahora ellos pueden reconocerlo, pero tiene que ser Dios que pone el llamado de Dios. Y es Eso es todo lo que todo. pueden hacer. Así es, Realmente no exactamente. puede ungir. Desde que yo he estado aquí, el Señor ha abierto la puerta para que yo predique en iglesias de Dios de Dios de la profecía, no denominacionales, asambleas de Dios, bautistas, muchas diferentes iglesias y hay todo un mundo de iglesias pentecostales más allá. Nosotros nos hacemos tan míopes en nuestras propias denominaciones y pensamos que somos los únicos que estamos haciendo algo. Y he conocido a tanta gente maravillosa de diferentes iglesias y esto va mucho más allá de lo que una denominación piensa que puede controlar. Eso va mucho más allá de todo eso, el mover de Dios que está sucediendo. Si usted está más preocupado por la marca, entonces usted se va a perder de lo que Dios está haciendo. Si usted está entretenido en todo eso, se va a equivocar con el mover de Dios. Durante años y años y años he visto tantas denominaciones y yo creo que hay un hambre ahora dentro de las denominaciones por verdad y realidad. Y cuando vemos las antiguas iglesias, digamos tradicionales, que tal vez 30, 40 años atrás hubiesen tenido, vamos a decir, hubiesen rechazado el Pentecostés, pero cuando vemos lo que está sucediendo en muchas de las iglesias denominacionales, el aceptar lo de la LGBTQ y toda esa agenda, cómo están comprometiendo los estándares de santidad. Hay personas en cada una de estas que Dios se está levantando y tratando, diciendo, miren, queremos a Dios más allá de lo que las tradiciones nos han enseñado. Y he visto a lo largo de los años, he viajado y ministrado en muchas iglesias bautistas en la nación y muchas hoy día. Hablé con alguien en la iglesia esta semana que me dijo, bueno, yo soy bapticostal. Tal vez dicen eso hoy, pero cuando yo era joven y se nos pedía irnos a la iglesia bautista porque vemos a la campaña de Oral Roberts, así que vemos un cambio. ¿En serio? Sí, y le pidieron que se fuese porque acababa de ir a la reunión. Sí. Bueno, fue cuando fuimos que todo el mundo en la iglesia sabía que el doctor decía que yo iba a morir y preferían que no fuese no sanado. llegase esa sanidad que decir que éramos pentecostales. En aquel momento, ¿no? Hubiesen preferido que yo fuese un buen bautista y morir que ir a una campaña pentecostal y ser sanado.
Casi como la gente que se enojó porque Jesús sanaba a la gente el día de reposo. Exacto. No estaba viendo a la gente, sino las reglas nada Ujú. más. Así es. Sí quiero decir que le doy gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en las asambleas de Dios a través de los años, especialmente ahora las asociaciones que tenemos con las asambleas de Dios, misioneros, distribución bíblica en todo el mundo, porque hay muchas conexiones en África, en Sudamérica, en Vietnam, a través de las asambleas de Dios nacionales, que Dios ha abierto esa puerta para que la Biblia de estudio del expositor se distribuya. Y estoy agradecido yo por la misión mundial, la obra que se está haciendo, aún misioneros de las asambleas de Dios como Cody Barbier, que ha dado más de 100,000 Biblias en toda África. Así que el Señor, ha utilizado y está utilizando, pero hay muchos temas y cosas que aún tenemos que trabajar y obrar. Muy bien. Una de las cosas que confiamos en que vaya a suceder es que más y más ministerios o a Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, empiecen a escuchar el mensaje de la cruz, empiecen a entender lo que es el poder del Espíritu Santo, y separar eso del poder para el ministerio, el bautismo con el Espíritu Santo. Y una vez nosotros podamos separarlo en la enseñanza, efectivamente nos podemos unir no solamente con uno u otro, y es lo que ha sucedido en estas denominaciones. Sí, así es. La cruz es el puente, Amén. es el puente que cruza aquel precipicio de problemas. Sí. Bueno, los institutos de aquellos que escuchan la palabra de la cruz, la verdad que todo y cada cristiano necesita para poder vivir para Dios, y la verdad que también está disponible relativamente al poder para el servicio. Así que combinamos estas cosas y después ofrecemos todo eso al mundo denominacional, no pentecostal y a toda lo que sea. Si ellos han aceptado a Cristo, entonces deben aprender el nuevo pacto, deben aprender qué es lo que la cruz ha provisto, y esta es la obra de misiones para la iglesia que este ministerio está haciendo. Y también el avance, me da gusto que estén allí, pero tenemos que llevar la enseñanza también. Y tenemos que no solamente llevar las Biblias, pero también hay que enseñar lo que la Biblia está enseñando Así es. y reforzar esas cosas en el corazón y en la mente de la gente. Y eso lo hace aún más efectivo. Entonces usted puede leer cosas y las leen con lo que ustedes ya han creído. ¿Cuál es la palabra? No puedo pensar en ella. Predisposición. Las suposiciones. Usted está suponiendo algo por adelantado, así que esas personas pueden obtener una Biblia de estudio del expositor y aún no comprender qué es lo que estamos enseñando. Pero si sintonizan, y ahora con el avance de SBN en todo el mundo, podemos tocar a todos en estas denominaciones y tener esa Biblia como fuente, pero aún van a necesitar la enseñanza y luego van a tener que aceptarla. Porque si Así no es. aceptan el mensaje de la cruz, hoy en día, hermano Swagger, yo creo que es un gran error, es como lo pudiera decir, y va a ser muy dañino para cualquier persona que se tope con el mensaje y lo rehúse. Entonces confiamos que estas relaciones que la gente está comenzando puedan avanzar al mensaje de la cruz. Como anoche en el servicio se podía sentir la presencia de Dios en todo el servicio. Sí, Y yo sé que también lo pudieron sentir ustedes. Y eso pues va a atravesar barreras. así es. Una vez usted es confrontado con este mensaje, como dice el hermano Larson, usted tiene que tomar una decisión. No es algo que se va a ir a otro lado, no va a ser confrontado con la verdad. Tiene que tomar una decisión. Y he tenido a muchas personas donde yo he estado y me dicen, empecé a ver la cadena hace un año atrás y le pedí al Señor si esto era lo que yo necesitaba, hacer el mensaje correcto. Y dicen, bueno, el Espíritu Santo lo ha confirmado que esto es lo que deben de estar escuchando. Así que tienen que tomar una decisión y si rechaza la cruz, usted va a rechazar todo lo que Dios quiere hacer
en estos últimos tiempos va a rechazar una vida victoriosa y va a rechazar el poder del Espíritu Santo. No me parece que alguien realmente va a rechazar el mensaje de la cruz. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Si se dicen ser Tengo que cristianos. decirle que hay gente que sí, tenemos que irnos a la pausa, pero sí lo han rechazado, hermano Swagger, porque confronta lo que se les Sí. ha estado enseñando y lo que se les ha enseñado. Tienes que explicar eso Claro que después sí, de bueno, la cuando pausa. regresemos lo hagamos. Lo haremos. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Bien, estamos de vuelta. Usted mencionó algo sobre... Usted dijo que no creía que el rechazo del mensaje era algo que la gente podía hacer y yo le mencioné que estaba sucediendo todo el tiempo. Y usted me preguntó que explicara qué significaba o qué Sí. quise decir. Lo que quise decir fue esto, que la gente escucha el mensaje de Cristo y el crucificado, ambos para salvación y santificación. Primordialmente estaba hablando de santificación, el crecimiento, de cómo el creyente tiene el proceso de la vida y vivir y lo rechazan. Sienten la unción, aman la música, aman lo que está sucediendo aquí, pero no están listos para aceptar lo que estamos enseñando y predicando. Ahora, lo que estoy a punto de decir es realmente fuerte, pero si usted va a predicar el evangelio, va a tener que predicar el mensaje de la cruz para salvación y para santificación. Yo creo que ellos van a presentar otra cosa aparte de rechazar el mensaje. No creo que les va a gustar No me esos importa, principios. disculpe, pero eso es rechazo. Mm. Eso es rechazo. No lo voy a hacer. Me da gusto que usted lo esté haciendo y ese es su llamado y ese es su trabajo, pero este es el evangelio. No varía de localidad a localidad, de predicador a predicador. Solamente hay un camino de salvación y eso es aceptar a Cristo y solamente hay un camino para aprender a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Cuando niega la cruz, niega el propio fundamento del principio de la palabra de Dios. Correcto, pero me gustaría que Pérez tal vez opinara algo porque él mencionó algo. Cuando hablamos de negar el mensaje de la cruz, no estamos creyendo que la mayoría de la gente allá afuera está rechazando a Cristo para salvación. Sí, yo creo que a veces, no intencionalmente, pero sí se puede confundir cuando estamos hablando de la santificación, pero a veces se dicen cosas que suenan como que estamos hablando de rechazar a Dios y Cristo todo la vez. No todo el mundo que no acepta el mensaje de la cruz para santificación esté rechazando el evangelio de Cristo. Sin embargo, estoy de acuerdo con el hermano Larson, es un lugar muy peligroso el rechazar cualquier aspecto. Y tal vez no todo el mundo que no lo acepte inmediatamente esté rechazándolo, pero debe de haber espacio para que la gente escuche este mensaje y aún durante años escuche este mensaje antes de que realmente estén en un lugar donde puedan, entre comillas, aceptarlo. Así que creo que a veces la gente empiezan a llamar a la gente falsos profetas o apóstoles judaizantes, empiezan a decir cosas como que, ellos son como fariseos, rechazan el evangelio, y eso no es lo que está sucediendo. En muchas ocasiones están confundidos sobre lo que están escuchando y toma años en ocasiones para que la gente desaprenda lo que se les ha enseñado. Tienen que escuchar el mensaje una y otra vez y nosotros tenemos que tener cuidado. Y yo, hablando de mí personalmente, yo tengo que tener cuidado cómo yo hablo de la gente que no ha aceptado la manera como enseñamos santificación, porque no quiere decir en todo caso que han rechazado el evangelio. Después en el capítulo 4, de hecho, Pablo no los describe no como incrédulos, sino como hijos, como niños. Así es.
no para ser ofensivos. Pablo no estaba tratando de ser Decimos. ofensivo. Una de las cosas que se pueden decir en algo con respecto al denominacionalismo es que para todo aquel que acepta lo correcto hay 5 o 6 que han ofrecido otro camino. Entonces la mezcla de un lado para otro entre nuestras denominaciones, hay una gran división entre lo que tal vez se llama conservador y liberal. Y bueno, es muy difícil analizar cuál es la condición de las denominaciones el día de hoy por causa de la mezcla, por causa de que todo se ofrece. Y esa es la descripción que Pablo da de una persona que es un niño espiritualmente, es arrojada de un lugar a otro entre todo viento de doctrina. Entonces, hasta el día en el que las doctrinas se purifiquen de todo exceso, de todo viento de doctrina, no creo que podemos decir que una denominación ha aceptado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero al mismo tiempo, no se trata de que no están en la familia, pero no han tenido la oportunidad de crecer y sí requiere, mire, como dice aquí, el fundamento está edificado por los profetas y apóstoles y hasta que lleguemos a la unidad de la fe a través de los dones del apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Sí, para eso es lo que están allí, para madurar el cuerpo, para traernos a un lugar en el que no estamos diciendo, sí, es el mensaje de la cruz, pero por acá estamos diciendo, pero también es lo que yo hago y lo que y alguna obra de la carne. Me parece que cuando lo reducimos y vamos al corazón de la situación, no es tanto que rechazan el mensaje, ellos rechazan a la persona que lo está entregando, ellos rechazan el hecho del hecho de que no estamos en su denominación, así que rechazan eso. Ya saben qué es lo que voy a decir, ¿verdad? Sé lo Sí. que estás diciendo, pero yo estoy en lo Sí, correcto. sí, pero hay cierto aspecto de esto, hermano Swagger, en donde usted tiene la razón. Pero lo que eleva lo que usted ha dicho en el corazón y en la mente es la oposición a lo que ellos han estado predicando y enseñando y la vergüenza y la necesidad de arrepentirse y dejar atrás el camino erróneo de la santificación. Entonces, muchas de estas otras cosas, la persona o esas son pantallas de humo para que la persona no tenga que enfrentarse cara a cara con la verdad del evangelio. Y usted tal vez me golpee por esto, pero lo voy a decir, hay un sentido en el que Dios hizo algo extremadamente provechoso para todo el cuerpo de Cristo, pero en el momento en el que sucedió, ciertamente no se veía provechoso y no se sentía provechoso. Yo he estado con usted aquí desde 1987. He viajado con usted a través de las dificultades que hemos tenido en tiempos en los que la iglesia de Dios y las asambleas de Dios dijeron, no vamos, no nos vamos a acercar a eso. Y Dios utilizó ese margen de tiempo para enseñarle a usted algo de las escrituras. Así que yo comparo lo que está sucediendo hoy muy similar a lo que sucedió con José. La Biblia dice, hablando de lo que Dios hizo, que Él envió a un hombre antes que ellos. Él envió a alguien por delante de Israel para preparar el camino, para proveerles de comida y refugio en un tiempo de hambre. Y yo creo que lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en su vida es tipificado por eso. La Biblia dice que José fue encadenado y la palabra del Señor lo probó, pero él siguió creyéndole a Dios, siguió avanzando y preguntándole a Dios qué está pasando y Dios le mostró y hubo un día en el que todo cambió por completo y lo que Joseph o lo que José sabía y era terminó siendo la alimentación de toda Israel. Israel vino a José y recibió lo que necesitaba. En cierto sentido, este ministerio está haciendo lo mismo porque hemos pasado por este ministerio de aprendizaje. Dios ha probado por la palabra y ahora nos ha posicionado para poder compartir lo que hemos aprendido, no con una actitud de que somos mejores que ustedes o que somos los únicos. Bueno, pero ustedes tienen sus maestrías de los profesores de asambleas de Así Dios, es, ¿no? correcto. Y la mayoría en esa clase eran de este ministerio, ¿no? Los estudiantes en la clase, sí. A eso me refiero.
Sí, Estoy hablando sí de los es. estudiantes. Primordialmente sí, habían uno o dos otros que. Pero por lo que he escuchado, que estos hombres se condujeron como caballeros con ustedes. No, sin duda alguna, cada uno de ellos. Pero una vez Mm. más, aún así, entre aquellos que nos enseñaron y aquellos que tenían años y años de experiencia de enseñanza, la aceptación completa de lo que estábamos tratando de decir. Era mi próxima pregunta. ¿Les dieron por la cabeza? Bueno, y hermanos, ayúdenme, pero habían algunos que dijeron, bueno, siempre lo hemos enseñado, y otros que obviamente estaban en una completamente diferente. Creo que es la mejor manera de decirlo. Sí, sí. Entonces lo que yo estoy tratando de decir es que este mensaje de la cruz ha sido preparado por Dios para ser traído al cuerpo de Cristo en tal tiempo que se necesita, desesperadamente se necesita saber cómo vivir para Dios. El sistema en el que nosotros existimos ahora, el mundo en el que existimos hoy, es más perverso y tiene más cosas malas obrando a través de ellos, más cosas malas. Y jamás ha habido un momento en la historia de la iglesia en el que la certeza de la fe, la certeza de conectarnos a la Escritura, se convirtiera en algo primordial. Y es algo importantísimo que no solamente algunos, sino que todos los creyentes comiencen a aprender cómo la vida y vivir para Dios funciona, cómo depender de Cristo y la cruz, cómo obrar a través de la oposición que enfrentamos día tras día con respecto al pecado. Eso es lo que estamos ofreciendo. Sí, Lo que estamos ofreciendo, llevándolo al texto, 2 veces, hermano Schwager, la verdad que el Señor le enseñó, como papá estaba mencionando, cómo el Espíritu Santo obra, 2 veces se menciona aquí en este versículo. sí, Y en el versículo 18 está inicialmente que a través de él, nosotros tenemos acceso por un espíritu al Padre. Y ese es el primer lugar donde veo que se basa en lo que Cristo logró, que el Espíritu Santo obra. En segundo lugar, en el versículo 22, y esto tiene que ver si el fundamento es correcto, él dijo, son edificados como habitación de Dios a través del Espíritu. Así que 2 veces el apóstol Pablo señala el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente a través de la obra de Cristo. Y si alguien está escuchando y pregunta, bueno, ¿y qué es lo que queremos compartir con el mundo denominacional? ¿Qué es lo que queremos que ellos entiendan? Es que el Espíritu Santo, las buenas gracias, las gracias del Espíritu que todos buscamos y queremos y deseamos, los dones del Espíritu, como mencionamos, van al creyente, no por lo que nosotros hacemos o cómo hacemos las cosas, sino a través del fundamento que se ha establecido Cristo y teniendo acceso a través de lo que Él ha hecho en la cruz. Ese es el fundamento principal, donde Sí. todo lo que este ministerio ha hecho se edifica y todo creyente edifica sobre ello. Nosotros pensamos que Él hace y se mueve basándose en nuestros esfuerzos y es esa verdad. Y yo estando aquí lo veo, que nosotros queremos compartirlo con la iglesia. Y lo que Sí. Jesús hizo en la cruz es lo que el Espíritu Santo quiere entregar al pueblo. Correcto. Y es vital, más que nunca antes. Así que Sí. no debemos permitir que prejuicios o evaluaciones personales, enseñanzas previas, poderes de las tinieblas, no debemos detenernos. Tenemos que permitir que esas oposiciones nos saquen fuera de lo que Dios nos ha preparado en Cristo. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Sí, Eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Así es. Calvario. Y si nosotros no predicamos eso, no creemos eso o ignoramos eso, entonces tenemos problemas. y eso es para todo cristiano y cada creyente. No importa qué denominación. Todo predicador. Queremos ver que eso suceda en todos los casos. Y hermano Swagger, si ellos dicen que no les gusta, no le importa, que no le importe, yo me encargo de ellos. Hermano Swagger, yo quiero que oremos por los profesores que tuvieron al hermano Larson Joseph, Bob Cornell, Mike Musserall en una misma clase. Hay que orar por esos profesores porque no puedo yo imaginar un profesor teniendo que darle clases a este grupo
Realmente tuvo que ser bastante interesante para esos maestros. Un poco gracioso. El doctor ¿cómo se llamaba el doctor? El doctor Arnett. Sí. Él publicó, dijo, oren por mí, estoy a punto de enseñarle un montón de eruditos, pero yo sé qué es lo que él quería decir, ¿verdad? Pero sí, la educación. Yo estoy agradecido por la educación, pero la educación no puede hacerlo usted cristiano, una educación no lo puede hacer usted un predicador. No le puede santificar. No, le puede dar herramientas. Me parece que algo que dijo Joseph anteriormente realmente me llamó la atención y yo espero que nosotros podamos tratar a la gente así. El ministerio apostólico realmente necesita preocuparse con la teología y la doctrina que se está enseñando debajo de su cuidado. Quien quiera que sea el apóstol debe de preocuparse con la teología y la doctrina que se está enseñando por iglesias que están debajo de ese cuidado apostólico, ¿no? Y bueno, yo oro que la gente denominacional, la gente que tiene poder y influencia sobre una gran parte del cuerpo de Cristo, empiecen a preocuparse con la doctrina y teología que se está enseñando debajo y dentro de las iglesias que están bajo su cuidado. Eso es lo que un apóstol, lo que el apóstol Pablo, eso fue lo que le interesó. Avanzar el evangelio y proteger el evangelio de Cristo. Ese es un verdadero apóstol. Sí, así es. Si la cruz de Cristo no es la fundación de la doctrina, vamos a estar fuera de base, fuera de lugar. Y vamos a tener problemas. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Les damos muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. He sentido y siento la presencia del Señor. Y yo creo que cosas se han dicho hoy necesarias. Y qué bueno tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Significa mucho para nosotros. Y aprendan este mensaje de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, sea como sea, ¿no? Apréndalo, estúdielo, cambiará su vida. Realmente, literalmente cambiará su vida. Sé que ha cambiado la mía y le doy al Señor la honra y la gloria, porque Él pagó un precio terrible para que yo pueda tener y usted pueda tener lo que Él hizo por nosotros. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.